la Escuela de las Américas, donde se entrenaban a sanguinarios y criminales como Pinochet, como Dawison, como Ríos Montt, etcétera. ¿Eso es El Salvador ahora? Le preguntan a Janet Aguilar, ¿qué pasó? Bueno, Janet Aguilar, mira la audiencia, sé que es extenso, pero en la medida de lo posible, ayúdanos a entender eso. Sí, bueno, yo creo que parte de lo que ya he señalado en mi intervención explica en buena medida este rápido proceso de desnaturalización que sufrió la nueva Policía Nacional Civil. Precisamente el establecimiento de cuotas abrió la puerta para la incorporación y la infiltración no solo del 20% o el 40% en este caso de exguerrilleros y exmiembros de los cuerpos de seguridad, sino militares de las Fuerzas Armadas que saltándose los filtros y los procesos de selección se agenciaron un lugar dentro de la Policía Nacional Civil con el aval de las élites políticas de turno. Hubo un esfuerzo deliberado de incorporar y de colocar a gente clave en áreas estratégicas de la nueva Policía Nacional Civil desde el inicio. Y eso, como ya decía, derivó incluso en señalamientos fuertes del secretario general hacia el expresidente Calderón Sol, al señalar que se estaban violentando todos los acuerdos iniciales y los acuerdos complementarios. Hubo una serie de estrategias para agenciar a estos elementos dentro de la nueva Policía Nacional Civil y sobre todo ubicarlos en la cúpula policial desde los orígenes, que fue fundamentalmente de extracción militar, ¿no? Y en este caso de extracción fundamentalmente de la fuerza armada. A su vez, se señala la infiltración por parte de exmilitares vinculados a estructuras del crimen organizado, que algunos de los cuales pues todavía se mantienen por 27 años después, ¿verdad? Pues estamos hablando que son parte de ese grupo de fundadores. Algunos de estos elementos han sido señalados, no solo por la investigación de Héctor Silva, sino también en distintas investigaciones periodísticas y en distintas investigaciones que en su momento realizó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de estar vinculados a estructuras de crimen organizado, de colaborar con cárteles de la droga, de estar vinculados al tema también de venta de armas. Y en muchos de los casos también se promovió, se permitió, se toleró la formación de estructuras de exterminio dentro de la propia policía. Recordemos que en 93-94, los primeros años de creación de la nueva policía, surge aquella estructura de exterminio denominada la Sombra Negra, que nace originalmente como una estructura de exterminio de pandilleros para fines de limpieza social de presuntos pandilleros, y luego se queda operando como una estructura de sicariato, sobre todo en el oriente del país, ¿no? Estos antecedentes sin duda son claves para entender lo que ha pasado, pero sobre todo para mí es clave cómo los distintos gobiernos de la posguerra han venido debilitando institucionalmente la policía al no proveer los recursos, la formación, los procesos de formación necesarios
para que sus elementos desarrollen profesionalmente su labor, cómo han manipulado los procesos de ascenso, el escalafón, lo que en su momento se llamó el baremo policial, en donde se planteaba, por ejemplo, un proceso de desarrollo de toda una carrera policial, pero que tenemos hoy día gente con 25 años, 27 años de servicio, que entró como un agente del nivel básico y que ahora sigue siendo un sargento, ganando $200, $300 más que lo que ganaba hace 20 años, precisamente porque hay todo un esquema institucional que desincentiva a ese proceso de carrera policial, la manipulación de los baremos y la manipulación de los cursos de ascenso, que también estuvo sesgado ideológicamente para privilegiar el ascenso, sobre todo a los niveles del nivel ejecutivo y superior, de personal en aquel momento proveniente de la Fuerza Armada y de los antiguos cuerpos de seguridad, pero también gente vinculada a las élites políticas y militares del momento, ¿no? Y en su momento, incluso en los inicios de los años 2000, durante la época de Mauricio Sandoval, incluso la incorporación de gente que no ingresó originalmente a la policía, sino que fueron nombrados, incluidos en cursos de ascenso, de gente con procedencia cuestionable. Entonces, todo ese proceso de deterioro ha sido deliberado, y yo honestamente sigo manteniendo la hipótesis que la desnaturalización de la policía, que comienza casi con su misma creación, fue una respuesta de las élites políticas, militares y criminales, que vieron en el nuevo proyecto policial una amenaza a sus intereses. Y sigo convencida que 27 años después, este proyecto no es del interés de muchos, precisamente porque lo ven como una amenaza a su agenda criminal. O sea, el que el país contara con una policía profesional, con una policía competente, con una policía con capacidad de investigación científica, que suponía investigar y desmontar esas estructuras criminales que han permanecido a lo largo del tiempo, obviamente constituía una amenaza frente a la cual reaccionaron debilitando progresivamente. Pero además en ese cuadro, en ese contexto, ha habido una intención de deslegitimar ese proyecto para allanar el camino, para justificar la necesidad del viejo orden, y en este caso de justificar la necesidad de la vuelta de la Fuerza Armada. Hemos escuchado a lo largo de 27 años este discurso reiterado en donde se insiste: la policía está desbordada, está superada en relación a las demandas delincuenciales, por lo que hay que llamar a la Fuerza Armada. Entonces viene el héroe y la figura militar a garantizar la seguridad que los civiles no han podido a lo largo de 27 años. Entonces, esta estrategia no ha sido casual, es una estrategia deliberada que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que ha permitido, por ejemplo, favorecer que, pese a que hay una inhibición constitucional de la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, se violente reiteradamente este principio, autorizando mediante decretos continuos la participación progresiva de la Fuerza Armada. Y en los últimos años esta participación ya no se limita a acompañamiento en el patrullaje, sino que ha pasado a ser
parte cada vez más sustancial de la misión ordinaria de la Fuerza Armada, y lo podemos ver incluso en sus propias páginas. Entonces vemos cómo la Fuerza Armada ha venido ganando espacio precisamente porque es funcional para las élites políticas militares y militares su presencia, pero además, como lo hemos visto en este primer año de gobierno, porque es funcional a las agendas políticas de turno. En su momento, por ejemplo, el Frente tuvo miedo de ponerle paro a Munguía Payés y tuvo miedo de destapar toda la corrupción y distintos hechos criminales en la Fuerza Armada, e incluso lo mantuvo a lo largo de 2 administraciones de gobierno. Entonces, vemos que hay obviamente una agenda que va más allá y que se enmascara en esta clima, alarma por la seguridad que desde mi perspectiva ha sido construida, aunque obviamente después tomó vida propia y se ha generado efectivamente condiciones para una violencia perpetua a lo largo del tiempo, pero que responde a una agenda política, ¿no? Y realmente hoy día tenemos el retorno de los que nunca se fueron. Hoy día la Fuerza Armada tiene cada vez mayor poder que nunca, y lo hemos visto ahora, por ejemplo, en el contexto de la pandemia. Básicamente se militarizó la respuesta a la pandemia. En vez de médicos, enfermeras, personal de salud, lo que hemos visto es un enorme despliegue de efectivos militares que son los que han estado básicamente ejecutando las supuestas acciones de salud pública. Entonces vemos cómo ante cualquier eventualidad de emergencia, situación de seguridad, se recurre, se justifica el uso indiscriminado de la Fuerza Armada, y cada vez ha ido ganando mayor poder. En la medida en que se le da mayor poder a la Fuerza Armada, mayor espacio, mayor participación, mayor protagonismo, consecuentemente se debilita ese proyecto inicial de Policía Nacional Civil, se socava esa idea de la Policía Nacional Civil como el único cuerpo que constitucionalmente tiene competencia para garantizar la seguridad pública en el país. En directo y en vivo, mire toda la diáspora, toda la audiencia, estamos con la doctora Janet Aguilar, especialista en asuntos de seguridad nacional, como ustedes ya lo pueden escuchar, y de derechos humanos. Atenta la diáspora. Entonces, vamos a recordarles que gracias pues por el tiempo y la gentileza, la tenemos aquí todos los lunes, porque hay una infinidad todavía de comentarios. Vamos a ver si tenemos también aquí a nuestro excelentísimo Francisco. No sé si está en el estudio. Sí, aquí Pablito, lo estoy escuchando muy atentamente. Gracias, Janet, por tu tiempo. Me parece muy interesante todo el enfoque histórico que has hecho de la policía y todos los obstáculos a los cuales ha sido sometida. Pero yo quisiera llevarlo a un terreno más práctico, que en la cual, pues, en los 20 años de los gobiernos de Arena, como muy bien lo decías, una institución que fue sometida a un proceso de corrupción y de infiltración tanto del narcotráfico como de pandilleros, a tal grado que le tuvieron que jalar las orejas a Calderón Sol. El mismo director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, era el principal vendedor de armas cortas en El Salvador. Recordemos también a un director, solo me recuerdo el apellido, Sandoval,
que después apareció vinculado a las pandillas, que él era el coordinador de los jefes de las pandillas, salió eso mucho.